Bienvenidos a Legalizate, el podcast oficial de Legal Mind. Hoy nos acompaña el doctor Gabriel Cartagena. Él es abogado, aspirante docente de la Universidad de la República Regional Norte Salto, coautor del Manual de Derecho Informático Tomo 2. Se especializa en el tema de datos, que justamente es el tema que vamos a estar charlando el día de hoy. Gabriel, es un gusto contar contigo. Muchas gracias. Comentanos qué es la campaña Mis Datos Soy Yo. Bueno, la campaña Mis Datos Soy Yo es una campaña que comenzó en el año 2019 de la red EDI, Red Iberoamericana de Profesores de Informática, y se consiste en una campaña para llegar en un lenguaje sencillo, en un lenguaje simple, a la ciudadanía y darle información sobre cómo podemos proteger nuestros datos personales, sobre todo por el uso de redes sociales que todos hacemos y por estas nuevas tecnologías que por más, como dice un autor, Martín Heidegger, por más que nos guste o no nos gusten, estamos en ellas por determinados temas, ya sea cuando uno tiene que hacer algún trámite a nivel de portales del Estado, como también si utilizamos redes sociales para interactuar con amigos o interactuar con otros contactos. Así que bueno, un poco la campaña Mis Datos Soy Yo está enfocada a ese público, salir de la universidad, y hemos tratado y hemos hecho charlas a nivel de Uruguay, por ejemplo, que vamos liderando en este tema, en escuelas, en liceos, a nivel de profesores, a nivel de padres, a nivel de empresas. Tratamos de darle la información adecuada en dos temáticas que son importantes. Una son los datos personales y que afectan muchas veces lo que son los delitos desde el punto de vista personal. Entonces hablamos con los chiquilines de esos temas: pornografía, grooming, sexting, exhibicionismo, pornografía. Y también muchas veces hacemos referencia, como lo hicimos en la UTEC hace un tiempo, hace unos días estuvimos dando una charla, hablar desde el punto de vista laboral y cómo afecta las estafas, desde el punto de vista económico, las estafas, el robo de identidad, el utilizar los datos personales y las redes sociales de determinada manera a nivel personal o a nivel comercial, cómo nos pueden servir de referencias cuando nosotros estamos buscando un trabajo o cuando una empresa busca otra. Muchas veces entra a su perfil de redes sociales para un poco estar informado cuál es la situación. De eso se trata la campaña Mis Datos Soy Yo. Muy interesante lo que nos contás. Bueno, hablando del tema de datos, hoy sabemos que los datos son todo y que el manejo de datos se hace imprescindible para cualquier empresa. Entonces la consulta, para seguir charlando sobre este tema, es ¿hasta dónde es legal el uso de esos datos? Bueno, en Uruguay desde el año 2008 tenemos la ley 18.331, que es la ley que protege sobre datos personales, y nosotros tenemos una normativa muy estricta, pero también que nos da un lineamiento de la legalidad o no que podemos tener de las bases de datos. En Uruguay las bases de datos deben estar inscriptas en todo lo que es AGESIC, que es el órgano regulador y la unidad reguladora de datos personales, la URCDP que se llama, pero es la unidad reguladora, donde ahí nosotros, quienes tengamos base de datos, ya sea personas físicas o personas jurídicas, tenemos la obligación de inscribir esa base de datos y a informar para qué utilizamos esa base de datos. A nivel empresarial, es imprescindible que cada empresa, por más que sea pequeña, por más que sea grande, tenga una inscripción, porque además les sirve como protección de la información que ellos tienen de los clientes. Básicamente los datos personales en una empresa siempre se tienen: el nombre de la persona, la cédula, la credencial, dónde vive, dónde trabaja. Muchas veces sabemos hasta los ingresos de nuestros clientes, porque muchas veces nos dan hasta los recibos de sueldo, o la empresa emite recibos de sueldo, entonces también sabe lo que gana un empleado y el ingreso que tiene, y a todo eso se le llama datos personales, ¿sí? También tenemos, la propia ley habla de los datos sensibles. Es una cuestión muy importante, sobre todo con estos tiempos de pandemia, de que las empresas han averiguado si nos vacunamos, si no nos vacunamos, si tuvimos COVID, si no lo tuvimos, y eso entra dentro del concepto de datos sensibles. Entonces,
para que la gente lo sepa y para que el empresario o aquel que tiene una pequeña empresa lo pueda accionar. Se aplica la ley 18.331 y varias modificativas y decretos reglamentarios que tenemos, pero es importantísimo que ellos regulen las bases de datos y tengan en la base de datos únicamente la información necesaria para la tarea que están desarrollando, sin afectar a la persona en sus datos sensibles. Y esto lo digo porque muchas veces lo vemos a nivel comercial, de que uno va a hacer una compra a un comercio, yo quiero pagar contado, pero igualmente previamente a cobrarme me piden mi nombre, mi dirección, muchas veces con la oferta de que me voy a generar puntos, de que me voy a fidelizar en la empresa, pero no me aclaran para qué se utilizan esas bases de datos. Y muchas veces lo vemos a nivel jurisprudencial, esas bases de datos de una empresa X se le vende a otra empresa y eso puede ocasionar algún tipo de inconveniente. No solo a nivel de las empresas, sino entre el ciudadano, entre la persona que está en la base de datos e ingresada, que puede siempre, a través de la protección de la ley 18.331, ser protegido para modificar, para no estar en esa base de datos. Si a mí no me interesa estar en la base de datos de una empresa, puedo solicitarlo administrativamente y si no hay un proceso judicial para pedirle a la empresa, yo no quiero que mis datos estén en tu empresa porque no me interesa que esté registrado, y más si esos datos circularon. Así que es importante y es un valor importantísimo el dato porque está relacionado con la información que nosotros manejamos. Y las empresas muchas veces no se dan cuenta de que tienen un capital importantísimo en tener nuestros datos y en saber si soy un cliente que pago contado, que soy un cliente que pago con tarjeta de crédito, qué tarjeta de crédito, qué tipo o qué nivel de tarjeta de crédito tengo. Una tarjeta de débito no es lo mismo una tarjeta de débito nacional que una tarjeta de débito internacional. No es lo mismo una tarjeta de crédito respaldada por un determinado banco que por otro y por los montos que se puede dar a esa tarjeta. Entonces toda esa información debería estar protegida y debería estar registrada a los efectos de nosotros desde el punto de vista legal estar en regla por parte de la empresa. Claro, y entonces ¿cómo protegemos nuestros datos? De acuerdo a lo que nos estás comentando. Bueno, lo que nosotros le decimos a los niños y a los adolescentes como personas que más utilizan muchas veces las redes sociales, ¿no? Pasa por un tema de conciencia nuestra, pasa por un tema de no emitir tanta información en las redes sociales. Lamentablemente vemos muchísimas veces a los jóvenes y a los niños poner sus fotos de perfil, hacer sus videos en redes sociales como pueden ser TikTok, como pueden ser Facebook, poner la dirección a donde concurren, el trabajo, la escuela, los lugares que frecuentan, y todo eso son datos personales que nosotros estamos dejando en las redes. Entonces, lo que nosotros les pedimos es un tema de un control que debemos hacer y tener cuidado y muchísimo cuidado, sobre todo de esa información que dejamos en redes sociales, porque eso va formando lo que se llama la huella digital, va transformando nuestro perfil digital. Entonces muchas veces pasa que cuando se concurren a bolsas de trabajo o cuando una empresa quiere contratar a una persona para un determinado trabajo, leen el currículum de la persona y muchas veces se buscan el perfil de las redes sociales, de qué forma interactuamos en redes sociales. Entonces ayer justamente dábamos una charla con Camilo Dalmao de Policía Comunitaria, que estamos trabajando en la campaña Mis Datos Soy Yo a nivel de Salto, y le decíamos a los niños, le decíamos a los adolescentes, el perfil digital que ustedes están armando es lo que van a consumir. Y si yo mañana quiero darte una beca de estudio o quiero contratarte para mi empresa, yo no voy a ir a saber si Gabriel Cartagena realmente es la persona que dice ser, de que es abogado, que es aspirante docente, que tiene un currículum bárbaro. Eso me puede dar un puntaje. Pero si yo entro a las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, las redes sociales que yo pueda tener, y me encuentran con algo que no es adecuado a la empresa, una persona que todos los fines de semana consume alcohol, una persona que todas las semanas se ve que está en una barra de amigos disfrutando, pero haciendo determinados tipos de juegos o actividades, que el perfil de la empresa dice esto es una falta de seriedad,
puede pasar que la persona pierda una oportunidad laboral. Un estudiante de la UTEC el año previo a la pandemia, en el año 2018, nos contaba mientras dábamos la charla de que, por ejemplo, una empresa importante, una multinacional, fue a contratar estudiantes y por nota tenía la mejor nota, por calificaciones. Pero debido a que la empresa había visto los perfiles que usaba en Instagram y lo que él hacía, prefirió contratar al que seguía. Tenía menos calificaciones, pero mejor perfil. Entonces, ¿cómo hacemos para protegernos? Somos nosotros mismos los que tenemos que tener cuidado de no exponer los datos personales nuestros, todo lo que nos identifique o nos haga identificable, etnia, si estamos sindicalizados o no, si pertenecemos a un partido político o no, si pertenecemos o nos gusta o simpatizamos con un equipo de fútbol, de básquetbol, del deporte que sea, datos sensibles, como es si padezco alguna enfermedad, si consumo algún tipo de medicamento. Toda esa información tenemos que ser muy cuidadosos de no darlas en nuestras redes sociales y menos exponerlas a una base de datos de cualquier empresa. Salvo, ya te digo, que haya un interés que sea importante y que sea loable para el objetivo de lo que estamos haciendo. Bueno, bárbaro lo que nos comentás, porque así tenemos un poco más de idea de cómo podemos proteger nuestros datos personales. Volviendo al tema de empresa, si una empresa utiliza esos datos personales que tiene de la base de datos que haya formado con fin comercial, ¿qué puede pasar? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Puede ser sancionada? ¿O hasta dónde es legal? Hay sanciones administrativas. Eso está todo regulado por la ley 18.331 y las normativas aplicables, los decretos reglamentarios, en el cual por eso es importante que cada empresa tenga registrada su base de datos y definida claramente cuál es su objetivo y para qué está recopilando información de determinadas personas. Si se infringiera o si esa base de datos es vendida a otra empresa, perfectamente el ciudadano puede hacer la denuncia ante la unidad reguladora de datos personales que gira alrededor de lo que es la oficina que se llama AGESIC. Inclusive es muy interesante ingresar a la página web de la AGESIC, que funciona en órbita de lo que es la Presidencia de la República. Es un organismo creado por la ley 18.331 que tiene todo lo que es regulación de datos personales. Pero evidentemente puede ser sancionada la empresa, puede ser pasible de multas. Primero van a ser observados, después vienen multas y multas en UR con un valor muy importante de acuerdo al daño que se haya ocasionado. Entonces, es importante saber en la empresa quién maneja la base de datos, ¿sí? Ha pasado y nos ha pasado a nivel local, pero supongo que esto pasa a nivel de muchas ciudades y de muchas empresas, empleados que no son fieles, digamos, fieles desde el punto de vista del trabajo que tienen que hacer y copian esa base de datos y se la venden a la competencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel local me pasó con un cliente de que de una empresa de acompañantes lo llaman para mejorarle el servicio, bajarle el precio y darle mejores condiciones. El cliente, preparado porque ya tenía una idea de lo que podía pasar, le empieza a preguntar: ¿y cómo sabes que yo pago determinada cuota? ¿Y cómo sabes que yo necesito un mejor beneficio? ¿O por qué yo tengo que beneficiarme de esta forma? Nos enteramos después de hacer la denuncia que de la empresa madre, de la empresa matriz, se habían copiado los datos y esos datos habían sido vendidos por un funcionario a otra empresa, ¿sí? Entonces, si uno acude a la justicia, puede ser perfectamente sancionada la empresa, como también puede ser sancionada la persona que utiliza esos datos. Bueno, Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer haberte tenido charlando sobre este tema tan interesante. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy a las órdenes a través de consultar las redes sociales también y las páginas de la red EDI o también de AGESIC, que ahí van a conseguir material sobre lo que es la ley 18.331, pero sobre todo para colaborar, si es posible, y aportar un granito de arena a este tema tan complejo que es la de los datos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Si te gustó este episodio, dale like y compartilo con tus amigos. No olvides suscribirte en nuestros canales de Spotify y YouTube. Por consultas o sugerencias, seguinos en redes instagram.com/legalmindabogados
o en nuestra página web ligadmind.com.uy.